Desde prensamercosur.org presentamos nuestro programa Radio Podcast Enlace Iberoamericano, con base en España y Portugal y con el resto de la comunidad iberoamericana en la Unión Europea. Tendremos puentes de comunicación e integración con personas y temas de nuestro interés. Radio Mercosur y su Enlace Iberoamericano, presentado desde España por Javier Pertierra, se emitirá los jueves en vivo y en directo. Enlace Iberoamericano, que comenzará a las 13 horas en Brasil, Argentina y Uruguay, 12 horas de Bolivia, Paraguay, Chile, Cuba y Venezuela, 11 horas de Colombia, Ecuador y Perú, 10 horas de México y Centroamérica, 18 horas de España. Escucha Enlace Iberoamericano en la radio y podcast Mercosur de www.prensamercosur.org. Muy buenas, queridos oyentes, muy buenas, querida audiencia de Enlace Iberoamericano. Soy Javi Pertierra e intento hoy estar de cumpleaños con ustedes. Estamos hoy de feliz cumpleaños, estamos soplando casi las 34 velitas del Tratado de la Asunción. ¿Y eso qué significa? Pues que nuestro tema de hoy va dirigido a este Día del Mercosur, que fue ayer, pero lo celebramos hoy con grandísimos invitados, y celebramos este 34 aniversario intentando explicar a nuestros oyentes y escuchantes qué fue de la integración de el Mercosur, cómo ha evolucionado y si realmente estamos en un pastel de celebración o lo que tenemos son faltas de guindas y que es una tarta de pendientes compromisos. Yo creo que corría el año 1991 cuando Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, sus representantes institucionales, se pusieron contentos y emotivos y contrajeron un compromiso de integración, porque habría que ser más familiares. Las fronteras no podían estar tan colapsadas y intentaron hacer y están intentando hacer algo grande. Y para eso, para hablar de ello, tenemos a magníficos invitadas que creo que son un ejemplo de lo que es esa integración. En cualquier caso, intentaremos explicar, repito, que desde que el Mercosur se acordó, y creo que ese tratado de la Asunción, al igual que otro que hablaremos más de Ouro en Brasil, un protocolo, empezaron mucho como los grandes grupos estos de WhatsApp, mucho entusiasmo, pero luego unos se desconectan, otros se enredan con los conflictos entre sí y nadie sabe si está avanzando o solo mandando mensajes confusos. Creo que estamos en una época donde nuestras invitadas nos van a aclarar estos términos, porque vamos a tener también una perspectiva de la Unión Europea, que a su vez también está sufriendo una transformación en su integración derivado de los tejemanejes geopolíticos de otros líderes chinos, estadounidenses, etcétera, rusos, y que creo que es una oportunidad para que aprendamos desde la integración de cada uno de nuestros grandes ámbitos, la Unión Europea y el Mercosur, y también entre nosotros, porque, como saben nuestros oyentes, se ha firmado un acuerdo a finales de diciembre de la presidencia Ursula von der Leyen de la Unión Europea con Mercosur. Este gran bidireccional sector de integración, estos vectores importantísimos, no espero que acaben en frustraciones, sino que sepamos valorar lo que se ha conseguido, acuerdos de ciudadanía regional, comercio entre vecinos y la gran idea y los valores que siguen vivos porque juntos los países del sur y los europeos pueden tener mucha más presencia y oportunidades en este mundo tan disruptivo, que es la palabra más de moda que conozco. Y hoy en el Enlace Iberoamericano, dependiendo de Prensa Mercosur en Radio Mercosur, vamos a repasar qué ha sido de este bloque que nació con alma de un poco el bloque de Mercosur de la Unión Europea, de aquella comunidad europea, pero que a veces se comporta como una familia, llamémosle, del ritmo latino, de ritmo de salsa, de ritmo de bossa. Nos comportamos con mucho amor, pero también con mucha discusión, bronca y bueno, dicen que amores reñidos los más queridos. Bueno, por supuesto, vamos a tratar las cosas institucionalmente,
porque vamos a ver cómo se lleva el Mercosur con la Unión Europea, vamos a ver cómo se llevan entre ellos y que estos romances diplomáticos e institucionales espero que pues tengan esas promesas y declaraciones que nuestros invitados van a relanzar. Como en toda relación, en toda integración, tenemos con nosotros a las dosis de desencuentro y a nuestros invitados que nos van a guiar. Son maestras de lo que hoy tratamos. Yo solo con un cierto sentido del humor, como ven, porque hemos tenido un inicio precipitado, les digo que no se vayan, que el programa de hoy viene cargado de historia, de análisis y de mucha más seriedad y preparación y expertise de la que yo tengo. Pero siempre con esa pizca que sabemos hacer aquí de autocrítica, con sabor iberoamericano. Bienvenidos a Enlace Iberoamericano. Y nuestra invitada que voy a presentar es Liliana Bertoni. No solo ha demostrado en Enlace Sudamericano lo que sabe hacer, sino que dirige desde la universidad una colección de libros que se llaman Estudios sobre Integración Regional y que va a presentar en breve esa colección en La Coruña y por lo tanto sigue dando muestras de gran capacidad de enseñanza. Espero que desde su cátedra, quiero decir, desde su ámbito de profesorado, sepa ilustrarnos lo que yo no acabo de entender muy bien. Y se me ocurre aquí que hace no tanto ustedes han tenido un congreso internacional sobre relaciones de la Unión Europea y la CELAC, o sea, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe. Me parece muy importante este primer congreso internacional porque el Instituto Euro-Latinoamericano de Estudios para la Integración, el IELEPI, que además está vinculado a la cátedra Jan Bonnet, o sea, gente muy preparada, doña Liliana Bertoni nos habló del multilateralismo, tuvo una ponencia, o sea, fue... y además una ponencia presencial, habla de la oportunidad de un futuro posible ante un renovado diálogo entre la Unión Europea y la CELAC. Yo quisiera que recordara ese congreso porque me parece un eje importante de comienzo de lo que intentamos decirle. Doña Liliana, hace un año usted tuvo esa ponencia, ese congreso. ¿Podría comentarnos un poco ese congreso? Porque además usted fue parte de los organizadores. Porque ahí yo creo que hubo un parteaguas que dicen, y usted también fue redactora del informe conclusivo. Ese Congreso Internacional sobre estas relaciones de Unión Europea y CELAC, ¿puede usted resumirlos, aunque fue hace un año, brevemente a nuestra audiencia para que se den cuenta de la importancia de lo que estamos hablando? Bueno, Javier, muy buenas tardes a todos los oyentes. La verdad que es un placer estar nuevamente con ustedes. Y bueno, sí, realmente hay temas muy interesantes que Javier ha planteado, ha puesto sobre la mesa. Me gustaría, antes de comenzar a comentar lo que usted me propone sobre la cumbre UE-CELAC, hablar un poquito de lo que dijo al principio. Y sí, efectivamente, estamos conmemorando el 34 aniversario de la consolidación del Mercosur. El 26 de marzo de 1991, la ciudad de Asunción se convirtió en el actor principal, en la ciudad principal, donde Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay fueron los estados fundadores y firmaron ese tratado que, como estaban en Asunción, terminó denominándose Tratado de Asunción. Es decir, que a partir de ahí el Mercosur vio su nacimiento. Pero a mí también me gusta pensar, además, cuál fue la génesis de este Mercosur. ¿Por qué? Porque para explicar una serie de cosas que también Javier planteó. Una de ellas es que si bien el Mercosur nació en los años 90, con todas las políticas aperturistas y economicistas que rondaban aquellos años, la génesis del Mercosur se encuentra en los años 80, cuando toda Latinoamérica y particularmente los estados del cono sur de América, como son los nuestros, recuperaron los estándares democráticos. Y es allí donde Argentina y Brasil, de manos de dos líderes, dos presidentes, como fueron el doctor Raúl Alfonsín por Argentina y José Sarney, empezaron o comenzaron a pensar que una vez recuperados este diálogo democrático en ambos países, podríamos empezar a comerciar.
Las relaciones comerciales, Javier, como bien dice, tienen su época de apogeo en la que todos los estados y la voluntad política lleva adelante los procesos. Sin embargo, estos procesos son largos, prolongados, y no solo cambian las expectativas nacionales, sino que también cambia el contexto mundial. Pero lo que hoy hay que valorar, que durante estos 34 años, el Mercosur supo convertirse más allá de un espacio económico en un espacio de paz y democracia, con documentación, con legislación que lo sostiene. Tenemos varios protocolos, como bien usted nombró. Uno de ellos es el protocolo de Ushuaia sobre respeto y estándares democráticos, y luego se firmó un segundo protocolo al cual se adhirieron los estados vecinos. Entonces digo, ¿hay disputas comerciales? Por supuesto, porque es parte consustancial de estos procesos de integración económica. Pero básicamente debemos rescatar que este es un espacio que durante 34 años construyó la paz y la democracia no solamente en el espacio ampliado, sino que ayudó a la democracia, a sentar la democracia en cada uno de los estados nacionales. Ahí me quedo, no sé si sigo porque por ahí los aburro. Muy bien, pues vamos a retomar a nuestra audiencia. Debemos decirla que Liliana Bertoni es la presidenta de la Asociación de Estudios de Integración, la directora de publicaciones del Instituto de Estudios para la Integración, el IELEPI, que hablaremos de él, es muy importante lo que desarrollan ustedes en el IELEPI, o sea, y que también a su vez es secretaria de la Unión de Parlamentarios del Mercosur y profesora universitaria de la Universidad de Buenos Aires. Antes de preguntarle a usted sobre la Secretaría de la Unión de Parlamentarios, porque bueno, es algo colateral a la integración, pero muy interesante, yo quisiera también presentarles a nuestra otra, ponente o invitada protagonista, que es María José Rodríguez Carvajal. Voy a exponer brevemente un poco su semblanza. María José puede poner la cámara porque parece ser, pero debemos de respetar los audios. Yo les había dicho que esto era un audio. En cualquier caso, parece que puede emitirse en directo por Facebook y YouTube. Por lo tanto, si María José quiere poner la cámara, me parece bien. Debe estar en un sitio exacto. ¿No es así, María José? Perdóname. Creo que no estás en la oficina, ¿no? Sí. Exactamente. Buenas tardes. Acabo de salir de dar clase en la universidad y por eso estoy un poquito en desplazamiento, pero muy encantada, muy contenta de estar en el programa y espero, pues bueno, que podamos tener un intercambio muy, muy productivo. Gracias por la invitación. Gracias, María José. Ese es la pasión del directo, ¿no? Que incluso nuestros corresponsales a esta hora y en este jueves, pues hay gente que tiene que estar haciendo cuestiones y cosas porque, fíjense, estamos en unos desfases horarios que va desde México hasta Brasil, 4, zonas horarias. Y por lo tanto, María José, como asesora que fuiste de la Unión Europea y eres de la Administración Regional Española, eres profesora universitaria de Derecho Europeo e Instituciones de la Unión Europea, y que trabajaste varios años como funcionaria en la Comisión Europea y experta en Derecho de la Competencia y Mercado Interior Europea, ambas, María José Rodríguez Carvajal y Liliana Bertoni, creo que son personas muy adecuadas al cabo de la calle y de similar recorrido. Y solo decirte, estimada María José, que debes bajar la cámara un poco porque no estás centrada del todo. Comprendo que estás haciendo por nuestro Gilson, director, el milagro del directo, que es aún trasladándose. Vamos a intentar que nuestros escuchantes se enteren del cumpleaños que estamos celebrando, que es el 34º del Tratado de la Asunción, el día del Mercosur. Fue ayer y hoy lo estamos, comiendo el postre. Dígame, doña Liliana, antes de pasar con María José, esto que usted me refería se me ocurre que los sueños estos de la Asunción, donde parece que estoy viendo aquí que fue inspirado en cierto sentido, corríjame, en el modelo europeo, que se intentaba eliminar progresivamente los aranceles, que querían armonizar las políticas macroeconómicas, la libre circulación de bienes,
que a su vez era un frente común, leo aquí, entre los grandes. ¿Puede usted hablarnos de ese balance de 34 años con luces, sombras y largas evoluciones, con logros y crisis recurrentes? ¿Puede hablarnos un poquito de esta relación del Mercosur con el mundo? ¿Puede hacernos usted un humilde balance para estos escuchantes que seguro que les interesa, porque son, en definitiva, miembros de la Unión Europea, si es iberoamericana, y de la mayor área de integración, porque además tiene a los países asociados que hablaremos luego de ellos? ¿Puede usted hacerme un balance de estos 34 años? Perdón, 34 años, ¿sí? Sí, resumidamente, porque para hacerle el balance de 34 años estaríamos casi unas cuantas horas charlando, pero resumidamente le cuento. Los procesos de integración que se prolongan en el tiempo, como recién le dije, tienen periodos de alto cumplimiento, de voluntad política insistente, y también tienen periodos de amesetamiento, como puede suceder en varios casos por trabas de distinta índole. El Mercosur supo construirse a partir de ese tratado de Asunción en el año 1991 y que en algún momento se lo tildó de meramente economicista, dado que en él, si los oyentes y quien quiera ve el texto, nada se dice sobre derechos humanos, democracia, etc. Pero precisamente este tratado debemos de aclarar que es un tratado fundacional, un tratado marco, un tratado que dice, a partir de aquí y sobre esta base legal vamos a estar juntos, vamos a comerciar y vamos a construir este espacio ampliado. Ese espacio ampliado buscaba como objetivo final constituir un mercado común. Asimilable o no, no se pueden asimilar los procesos, porque los países son distintos, pueden tener, en este caso, la Unión Europea en sus comienzos y el Mercosur, un objetivo igual, que fue el de crear un mercado común para facilitar los intercambios comerciales. Sin embargo, a lo largo de estos 34 años se fueron construyendo miles de opciones, sobre todo para que los ciudadanos puedan ser parte de este proceso de integración que se inició como un proceso de integración entre estados para comerciar. Exacto. En esos 34 años completamos, tenemos un parlamento donde tenemos una elección directa, donde las personas de cada uno, no tenemos ciudadanía Mercosur, pero las personas de cada estado eligen sus representantes al parlamento. Y bueno, tenemos protocolos de asistencia educativa, de reconocimiento de títulos, en fin. A lo largo de estos 34 años, el Mercosur se fue rellenando, completando y dando espacio a la participación ciudadana como, digamos, plus hacia aquel espacio democrático que quiso sostenerse en estos 34 años, más allá de las disputas comerciales. Y una pequeña cosa más, ya que estamos en Iberoamérica, en los comienzos del Mercosur, que fue en el año 1991, en los comienzos, en diciembre de 1995, el Mercosur firmó por ese entonces, con los 15 jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, firmaron un acuerdo que fue el Acuerdo Marco, que luego, bueno, se prolongó en el tiempo su negociación, pero en el 2019 logramos consolidar un texto y estamos muy cercanos a poder conformar un proceso de integración birregional entre dos espacios ampliados, como son el Mercosur y la Unión Europea, que resultará un espacio importante no solo para comerciar, sino para intercambiar a todo aquello que nos une, sobre todo los pueblos y las culturas. Así que, bueno, muy resumidito. Y lo de CELAC, que usted me había preguntado, también es parte, no específicamente del Mercosur, porque el Mercosur no participa como Mercosur, sino participa como país latinoamericano en la CELAC. La cumbre que se festejó, que se llevó a cabo, el año pasado, en el 23 en Bruselas, fue muy interesante, muy provechosa, sobre todo porque la CELAC se había dejado de reunir por una serie de cuestiones, además de la pandemia, y se retomó aquel diálogo birregional y fue bastante frustroso y
fructuoso, digamos, con buenos resultados, y ahora va a haber una nueva cumbre en noviembre de este año que esperamos también que dé los mejores resultados. Y no quiero robarle espacio a María José. No, sí, tenemos espacio luego para entrar en materia de verdad, como ustedes son académicas y además... Y hablamos mucho, entonces sí, por eso nos tenemos que limitar. Tenemos mucho para decir. Pues muchas gracias, pero ha hecho usted un enorme esfuerzo de síntesis y hasta yo mismo me he enterado de cómo fue esa evolución. Imagínese si es usted buena pedagoga. Pero, estimada María José, también le digo a usted, el Mercosur y la Unión Europea hay un acuerdo que fue postergado y hay una necesidad ahora acuciante, parece ser derivado de la actualidad, que le voy a contar, de una nueva agenda. Como sabemos, desde los años 90 se intentó cerrar un acuerdo de asociación con la Unión Europea-Mercosur que fue y tuvo muchos obstáculos y muchos palos en las ruedas por varias cuestiones de proteccionismo europeo, de sobre todo sectores agrícolas, las cuestiones ambientales, las tensas relaciones de Francia por diversos motivos, yo creo que son más geopolíticos y de predominio o, en fin, no quiero entrar ahora en detalles, y sobre todo falta de voluntad política. Después de tantos años, Ursula von der Leyen parece ser que ha tendido la mano y ha firmado como presidenta de la Comisión. ¿Podría usted, María José, que es experta en la Comisión Europea, aunque es de mercado interior, pero en cualquier caso, usted como conocedora de los mecanismos de la Comisión Europea, podría valorar qué supuso y supone y supondrá esa firma de Ursula von der Leyen en la capital de Uruguay, que cierra el ciclo, digamos, de hace 90 años cuando se iniciaron las conversaciones, de los 90, de 31. Dígame qué supone esa firma. Gracias a ti. Gracias por la pregunta. Bueno, yo contestaría como europea, pero sobre todo como española. Y diría que la oportunidad la vemos muy clara muchísimas personas dentro de la Unión Europea, que creemos en todo el enorme potencial que tiene todo, no solo el mercado, sino toda la riqueza cultural, humana, natural, etcétera, de todos los países latinoamericanos, ¿no? Y concretamente el Mercosur, sin duda ninguna, que tiene un potencial enorme, ¿no? ¿Por qué se ha postergado este acuerdo? Pues puede haber muchas explicaciones, pero yo diría que no es por países como España o Portugal, sin duda, sino por otros intereses que como reflejabas, Javier, han ido cambiando, porque efectivamente la presidenta von der Leyen es alemana y el mismo país, Alemania, ha cambiado bastante radicalmente su postura, porque han visto la necesidad de contar con materias primas de otros lugares del mundo, ¿no? Hay intereses clarísimos económicos. La Unión Europea estamos convirtiéndonos en un espacio muy dependiente y económicamente. Nos hemos dormido un poco en los laureles, como se suele decir, y ahora nos damos cuenta de que China nos está ganando nos está adelantando por la izquierda y que Estados Unidos ya no es un socio fiable. Entonces, evidentemente, tenemos que reaccionar y rápido, y ahora estamos en un momento de bastante crisis, no solo por las condiciones geopolíticas, sino también porque tenemos una guerra en Europa, la guerra de la invasión de Ucrania por Rusia, ¿no? Entonces, tenemos también un panorama cercano muy peligroso, y esto incide incluso en el hecho de que uno de los temas prioritarios de debate ahora mismo en Europa es la necesidad de rearme y de inversión en gastos de defensa, con lo cual las cosas están cambiando demasiado rápido, y desde luego tener socios que forman parte del mismo acervo cultural y de la misma historia y de la misma lengua, incluso, el portugués también es una lengua que podemos compartir, ¿no? Con lo cual somos más grandes y más importantes a nivel mundial, pues se convierte realmente en algo de máximo interés. Pues ya no solo el acuerdo Mercosur, sino también todo lo que son alianzas con
con esta parte que tengo que reconocer que está bastante olvidada en las conversaciones y en los documentos europeos. Siempre se está hablando de África, se está hablando de Asia, pero de Latinoamérica se cita en muy pocas ocasiones. Y yo no, salvo por estas cuestiones que acabo de exponer, ¿no?, de intereses de países europeos en otras zonas del mundo, como puede ocurrir con Francia, que tiene más interés por sus excolonias en África, o Alemania, que estaba en muy buenas relaciones con Rusia por el gas, etcétera, pues no habíamos mirado hacia ese espacio de América del Sur y del Centro, cuando es absolutamente lo que debe marcar nuestros pasos en el futuro. Ese es mi punto de vista. Muy interesante, María José, perdón que te interrumpa. Realmente hay un nuevo, perdón Javier, que quite la palabra, pero quiero decir, es muy interesante lo que dijo María José, dado que sí, que existe un nuevo como reordenamiento en la comunidad internacional, hay un nuevo balance de poder, los estados desde lo nacional están evaluando una serie de cosas que necesitan. En el Tratado Unión Europea-Mercosur en los últimos tiempos tuvo muchísimo que ver el tema ambiental, porque ya no se necesitan estándares democráticos que por supuesto siempre tienen que estar presentes, sino que además hoy en este tipo de tratados comerciales los estándares ambientales son fundamentales, sobre todo porque en eso estoy también pensando en que la Unión Europea ha avanzado muchísimo más en su legislación, en su Pacto Verde, en infinidad de cosas que realmente sostienen, dan sostenibilidad a esta cuestión ambiental. Y quizás aquí estamos un poco relegados, sobre todo con la parte de legislación, porque si no tenemos legislación que sostiene lo que de a poquito los países van haciendo, no nos sirve. Entonces, en eso sí nos beneficiaría a nosotros muchísimo poder contar con el acervo que tiene Europa sobre este tema, que hoy en día es un desafío importante, no solo para la Unión Europea del Mercosur, sino que es un desafío importante para el mundo, porque el planeta es uno solo y creo que hasta ahora estamos buscando qué pasa en Marte, qué pasa en la Luna, pero por ahora plan B no tenemos a la vista. Así que era solamente ese comentario. Pues claro que sí, esto no solo es una entrevista, sino que deben de ustedes hacer tertulia, que dicen, no charla. No, me parece esencial el debate, sobre todo en expertas que son ustedes. Y antes de que se me olvide, Lidia, que anotes que quiero hablar de los países asociados, que es un reto para la posible ampliación de esa integración, o una integración más ampliada. Y estos países asociados, que son Chile, Bolivia, Perú, Colombia, Ecuador, Guyana y Surinam, se incorporaron como estados asociados. Bueno, pues antes de hablar de esos desafíos que hablamos y mucho más, yo voy a pasar la palabra a doña Roma Moreira, porque es de uno de estos países asociados, está desde la perla de las Antillas, Pacífico, y ella que es una mujer ecuatoriana, pero de Guayaquil, sabe muy bien a lo que me refiero y va a hacer alguna pregunta a ver qué dice usted, doña Roma, que fue embajadora de la palabra en Madrid. Dígame, doña Roma, ¿qué presupone esa integración para el país asociado? ¿O qué me tiene que decir aquí? Buenas tardes, buenas noches. Bueno, un gusto saludarlos desde acá, desde la perla del Pacífico, Guayaquil, Ecuador. Saludos a nuestros corresponsales, a nuestro señor director. Bienvenidos al Enlace Iberoamericano. Saludo también a nuestras damas invitadas, la señora María José Rodríguez y Liliana Bertoni. Sean ustedes bienvenidas. Gracias. Mi pregunta va dirigida a la señora Bertoni. A 34 años del Tratado de Asunción, ¿cuál cree que ha sido el principal logro del Mercosur? ¿Y qué asignatura pendiente no han logrado aprobar todavía? Muchas gracias. Muy buena pregunta, excelente. Javier, ¿le dejo el lugar o sigo? No sé, usted dígame. Se ha dirigido a usted la pregunta. Muy bien, entonces ahí la tomo. Uno de los mayores logros es el fortalecimiento institucional. Para nosotros, para nuestro espacio integrado, contar hoy con un parlamento y con un tribunal en el cual se puedan dirimir las controversias entre estados y particulares y a la cual, tiene árbitros totalmente
que laudan de manera, es un tribunal arbitral, ¿no? Pero son los árbitros laudan sobre la legislación Mercosur construida no solo por los protocolos que son derecho originario, sino también por el derecho derivado de la actuación de las instituciones. Entonces, en base a ese andamiaje jurídico, este tribunal decide con leyes propias de nuestro espacio integrado y a la vez sienta jurisprudencia sobre determinados temas. Eso es un logro importantísimo, porque el sostén de la democracia es la institucionalidad, una institucionalidad fuerte y una institucionalidad como un parlamento que permita al ciudadano ser libre, tener libertad de elegir a sus representantes de manera directa, como lo tiene el Parlasur, y por otro lado tenga la posibilidad de llevar sus problemáticas personales, empresariales o interestatales a un tribunal que laude de manera neutral las cuestiones que debe dirimir. Yo creo que una de las cosas más importantes son esas. Y también la incorporación de la sociedad civil en este espacio que nació siendo un espacio de comercio entre estados. Muchas gracias. Pues vamos a pasar a preguntarle, a mi entender, a María José algo que yo tenía aquí en el tintero digital, y es, desde la Unión Europea hay otros aspectos que integran no solo las áreas económicas, sino hay un componente de, más bien diría, simbólico, político, de, digamos, una apuesta por la cooperación y por materias que se debe fundamentar en esa historia compartida de, bueno, que no nos une tanto, por decir con Asia o con África, a mi entender, vamos, esa historia compartida y esos valores democráticos, esas varias lenguas comunes, ese compromiso con los derechos humanos y la democracia, y ese aspecto, digamos, cultural o de sistema de creencias, ¿no cree que también se contempla en los ámbitos de cooperación y de derechos de ámbito, digamos, democrático-político, además del comercial, ese futuro tratado entre la Unión Europea y Mercosur? ¿No tiene ese componente también de cooperación y demás? ¿Puedes explicarnos que hay algo más allá del mero comercio? Sí, desde luego. El acuerdo Mercosur-Unión Europea no es solo un acuerdo de comercio, es también un acuerdo político y de cooperación. Y desde luego que se tratan muchos aspectos y yo creo que es, ciertamente ambicioso. Además hay que añadir otros acuerdos bilaterales que tiene la Unión Europea con México, por ejemplo, que es muy importante y que se ha actualizado hace poco. También tiene acuerdos con Chile, con Centroamérica, también se ha ratificado no hace mucho. Y por lo tanto, con toda el área se está avanzando bastante en la cooperación y yo creo que, desde luego, es muy interesante contar con un acervo común basado en la cultura, en la lengua, como no, porque el español es una de las lenguas más importantes del mundo y esto, quieranlo o no, otros, pues está ahí y es muy importante. Es incluso importante para hablar de inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial cuenta con un gran número de textos digitalizados en español, con lo cual, teniendo en cuenta que esta herramienta, junto con otras nuevas tecnologías, van a ser claves en el futuro, pues tenemos este acervo compartido que nos va seguramente a servir para trabajar juntos y para avanzar mejor, ¿no? Así que, desde luego, el aspecto cultural, la historia compartida y también la parte, quizá, como decía Liliana, es muy importante también avanzar en las cuestiones institucionales. Y quizá ahí, ojalá que desde la Unión Europea podamos ayudar no solo en explicar las cosas buenas, sino también las malas, porque también tenemos problemas y dificultades. Pero bueno, sí que son muchos años de integración europea, desde las primeras palabras del señor Schuman en el año 50, que se basaban también en la solidaridad compartida como punto de partida básico para poder progresar juntos. Y en esas estamos, ¿no? A partir de los tratados de los años 50
que han ido modificándose y tenemos un complejísimo sistema jurídico e institucional. Nosotros tenemos un Tribunal de Justicia de la Unión Europea que establece sentencias, y yo acabo de explicarlo ahora en clase a mis alumnos. El derecho europeo está por encima de los derechos de los Estados miembros en algunas cuestiones en las que la Unión Europea tiene competencias, que son competencias que han cedido los Estados a la Unión Europea. Por lo tanto, es un ordenamiento jurídico propio. Y todo esto, pues toda esta construcción supranacional, quizá podamos algún día compartirla también a nivel del otro lado del Atlántico, a través de acuerdos no solo comerciales, sino también políticos e institucionales, ¿sí? Esperemos que sí, que podamos avanzar por el bien de todos, porque todo va a ser necesario. Sí, pues sí, María José, si me permite. Sí. Perdón, porque yo soy no, una iba a preguntarte. María José dice cosas interesantes y me gustaría comentarlas. Claro, pero yo haría hincapié en lo mismo que dijo María José, te lo iba a lanzar a ti la pelota, que yo soy muy mal jugador en este campo. Mira, la idea es que la relación estratégica con la Unión Europea debería de cerrar no solo este acuerdo, sino definir, que es lo que parece que María José nos ha descrito, una hoja de ruta común, que es lo que te preguntaba a ti, que así puedes entrar en la conversación y el debate con María José, que sois lo que sabéis. Esa hoja de ruta común debería de incluir ciencia, tecnología, educación, transición energética y derechos humanos, que se me ocurran así a bote pronto y sin leerlo, oiga. Pero también es cierto que eso que nos señala María José, bueno, ¿hasta qué punto el Mercosur necesita a la Unión Europea y la Unión Europea-Mercosur? Y eso es la pelota que yo creo que nos estamos lanzando, ¿no, Liliana? Quiero decir, esta relación estratégica que señalaba María José no debe de tener una hoja de ruta más concreta y más permanente. Sí, este realmente es un acuerdo trascendente, no solo por la temática que trata, que es el diálogo político, la cooperación, el libre comercio, los estándares ambientales. Es un tratado amplio. Sin embargo, y que va a dar lugar a la creación de un mercado de bienes y servicios de nada más y nada menos que de 800 millones de consumidores, que no solo van a beneficiar a una de las partes, sino a ambas partes, y también a los ciudadanos, que van a tener mejor opción de compra, mejor competitividad para instalar sus empresas. Bueno, es realmente enorme, y ojalá se logre concretar. Está ya en su etapa final, el texto está consolidado, fue visto, hubo una side letter que corrigió el texto original. Bueno, estamos ya casi. Así que ojalá se concrete. Pero una cosa interesante que dijo María José, que aún no hemos interpretado aquí en el sur, es que el tema de la soberanía. Hay una serie de conceptos que a lo largo del tiempo han ido cambiando. No es lo mismo el mundo de los 90 que el mundo de hoy día. Entonces, la Unión Europea en ese sentido lo vio de entrada, digamos, ¿no? Ab initio. Cuando dijo, señores, la soberanía no es más esa soberanía que estudiamos, absoluta, indivisible, y la soberanía la convirtieron los europeos en divisible, compartible. ¿Qué quiere decir esto? ¿Dejaron de ser países soberanos? No, de ninguna manera. Dieron parte de su poder soberano en pos del beneficio común de todos. Y eso nosotros aún no lo hemos logrado. Y creo que es una de las mayores, más allá del comercio, que crisis y discusiones existen, porque, como yo digo, son parte consustancial de estos procesos de integración. Pero si no recomponemos o no entendemos los conceptos básicos que nos permitan avanzar en la prosecución del proceso, y uno de ellos es la soberanía. Nosotros somos intergubernamental. Las decisiones, yo sé que ustedes en Europa también tienen ciertas cosas que dependen de la intergubernamentalidad, pero nosotros somos netamente intergubernamental. Somos países fuertemente presidencialistas. Entonces, esa cuestión intergubernamental depende mucho del cambio de presidencias que tenemos, por ejemplo, en nuestro país cada 4 años. Entonces, el humor político influye mucho en el proceso de integración. Voy a esto. Europa, en ese sentido, ha evolucionado en reconocer que existen conceptos que deben modificarse para poder estar a
a tiempo de lo que se necesita. Y otra cosa que nombró María José, el tema de la inteligencia artificial. La Unión Europea es uno de los primeros en tener hoy en día una ley, ¿no es cierto, María José?, de inteligencia artificial. Y eso es ir en avanzada, es conocer cuál es el desafío, y yo insisto, soy abogada, insisto en que hay que atenerse a la ley. Y bueno, y es así, porque la ley nos da un marco conceptual para poder actuar ordenadamente y mirar con visión de futuro, como lo hizo la Unión Europea con esta ley de inteligencia artificial, que la verdad es que no la he leído en detalle, pero es excelente ya contar con ese documento. Bueno, pues tengo que decir, Liliana, que recibe muchas críticas de muchos sectores. El hecho de haber regulado los primeros en la Unión Europea la inteligencia artificial, porque nos dicen que tenemos un exceso de regulaciones. Y quizá eso sea una rémora para el desarrollo de empresas y de investigaciones y de tecnologías, ¿no? Eso se dice. Yo, bueno, pues no sé hasta qué punto es del todo cierto, porque sí, como juristas nos parece que todo lo que pueda estar regulado pues da garantías a los ciudadanos, protege muchos derechos, ¿no? Porque la inteligencia artificial desde luego puede ser una amenaza para la seguridad de las personas, para muchas cuestiones de gran trascendencia, pero por otro lado hay que también encontrar el equilibrio y no excedernos de regulaciones y de trabas, ¿no? En ese sentido, la Comisión Europea, que ejerce las funciones de ejecutivo, ¿no? De quien defiende el interés de la Unión Europea por excelencia, más allá de los Estados, pues siempre está haciendo análisis de hasta qué punto las trabas administrativas, burocráticas a las empresas tienen un coste económico, incluso en términos de empleo. Entonces, tenemos que encontrar esos equilibrios, ¿no? Por eso, cuanto más seamos para compartir información y para desarrollar mejor nuestras sociedades con nuestras experiencias respectivas, pues mejor nos irá a todos, ¿no? Seguro que las experiencias de los países de Mercosur o de Latinoamérica son también muy enriquecedoras para los países europeos. Sí, hemos trabajado mucho a lo largo de estos 34 años, por ejemplo, en el Mercosur, y nos hemos relacionado también, como decía Javier, con los vecinos. Hemos tenido, por supuesto, países asociados, uno desde el principio que es Chile. Sin embargo, Chile, por ejemplo, no pertenece a ningún proceso de integración. Negocia internacionalmente por sí mismo. A pesar de ser un país chiquito, cordillerano, es fuerte en la negociación internacional per se. Pero siempre está compartimos cordillera. De un lado estamos nosotros, del otro lado están ellos, así que compartimos no solo tratos comerciales, sino vecindad. Y cultura también, ¿no? Porque la cultura de la zona de Cuyo, de nuestro país, que es la cordillerana, es muy, muy asimilable a la cultura chilena, en cuanto a todo, ¿no? Hasta la forma de hablar y la forma de cantar, y etcétera, etcétera. Que eso tiene que ver con la cultura y a veces un poco con la verdadera integración, porque esa integración que se da tras fronteras es más allá de los papeles. La gente cruza de un lado al otro, comercia, se casa con el vecino, esa es la verdad, y a nosotros nos da mucho también con Brasil, también con Paraguay. No tenemos aquel derecho de vecindad tan armado como tiene Europa, pero tenemos en la realidad esa integración vecinal muy, muy aceitada, muy, muy que la venimos trayendo de hace mucho tiempo y que hace tan bien, ¿no es cierto? Porque como claro, que la población se siente comprendida dentro de ese proceso de integración. Sí, si me permites, Javier, puedo seguir en el diálogo, que me parece tan interesante esta oportunidad. Se habla de que en Europa uno de los mayores aciertos, de los mayores éxitos de la integración europea es un programa que se llama Erasmus. Sí, claro. Y que permite que los jóvenes se desplacen para estudiar. Ahora también se ha ido ampliando para trabajar. Hay Erasmus para empresarios, hay Erasmus para profesores, para todo el mundo, ¿no? Y esto ha sido un éxito enorme porque ha ayudado más a la integración
que muchísimas otras medidas, muchísimos otros, incluso dinero que se ha dedicado por otras vías, ¿no? Y ahí se habla, así en plan de un poco de broma, de los hijos Erasmus, ¿no? ¿Cuántas parejas se han hecho de diferentes países y que sus niños pues además tienen doble nacionalidad muchas veces, de 2 países europeos y al menos 2 idiomas maternos, ¿no? Con lo cual es una riqueza enorme y eso es al hilo de lo que comentabas, Viviana, de matrimonios entre países, ¿no? Que pues esto ha fomentado. Antes de que se nos olvide y que pasen la palabra a algunos corresponsales, porque ya hemos pasado el Ecuador, yo quisiera que hablara nuestra Liliana de el IELEPI, para nuestra audiencia, el Instituto Euro-Latinoamérica de Estudios para la Integración. Surgió, parece ser, de la Asociación Universitaria de Estudios Comunitarios, y ustedes son ambas no solo expertas, sino también universitarias, profesoras. Y ese lugar de primer congreso donde tú ejerces en los ámbitos de publicaciones y demás, el IELEPI, ¿podrías contarnos esa docencia e investigación que desarrolláis entre la América Latina y la Unión Europea y esas investigaciones que hacéis? De hecho, creo que tenéis centros de investigación y demás de la Unión Europea y América Latina. No deja de ser para mí sorprendente que vosotros ya sois la vanguardia en alguna manera, el IELEPI me refiero, porque comprendéis esa digamos, teorización desde estudios de Latinoamérica y la Unión Europea. ¿Podrías comentarnos algo de lo que supone el IELEPI, un poco los cargos y de lo que te ocupas, entre otros de publicaciones y demás, estimada Liliana? Bueno, cómo no, encantada. El Instituto de Estudios Latinoamericanos para la Integración, siempre lo mío tiene que ver con algo de la integración, tiene que ver sobre todo con el ámbito universitario, porque allí en el IELEPI, que tiene su sede central en la Universidad de Alcalá y que cuenta como director de nuestra revista y presidente del IELEPI es el profesor Carlos Francisco Molina del Pozo, un gran administrativista, catedrático y bueno, y dedicado a esto de los procesos de integración, ha creado este instituto que además está soportado por la cátedra que él tiene ad personae de Jean Monnet, que es otro de los proyectos interesantes que junto con el Erasmus que nos nombraba María José acercan a la gente. Y fundamentalmente el IELEPI lo que hace es trabajar de manera interdisciplinaria. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros decimos que la integración no es solamente la económica, es un todo integrado, un espacio ampliado. Pero si uno no conoce lo que hay dentro de ese espacio ampliado, las partes de ese todo, no puede saber qué es la integración. Si nos centramos en que la integración solo es el comercio, bueno, no sabemos qué es la integración. La integración es todo eso, la educación, el intercambio, la posibilidad de libre circulación, porque el Erasmus, querida María José, fundamentalmente se basa en el principio de libre circulación, de permitir a las personas que estudien en un lado, en el otro. El acuerdo de Schengen es para nosotros desde acá es una cosa maravillosa, que es justamente el que sostiene la libre circulación dentro de la Unión Europea. ¿Por qué lo admiramos tanto? Porque nosotros hasta hemos llegado a tener un laudo arbitral por problemas de libre circulación. Entonces todavía nos falta mucho, pero son como piezas fundamentales y esos temas se trabaja profundamente en el Instituto IELEPI. Y junto con IELEPI trabajamos en ADEI, que es la Asociación de Integración en Argentina. Y bueno, tenemos más o menos las mismas funciones, fundamentalmente enfocamos al ámbito de investigadores universitarios y bueno, por supuesto profesionales y funcionarios que también nos ayudan con su expertise desde lo institucional. Así que con todo gusto, a lo mejor vamos a invitarlos al instituto para que se acerquen. Yo voy a estar por allí en un país que amo, que es España, en junio, trabajando en el instituto personalmente, así que bueno, ya desde ahí podemos hacer alguna cosa interesante. Estimada Liliana, todavía nos queda la intervención del corresponsal de México, de Brasil y de Argentina,
pero yo que también estoy entusiasmado como tú con este gran proceso de integración que entra dentro de la línea editorial de Prensa Mercosur y del Enlace Iberoamericano y del Sudamericano, desde los podcasts y radio podcasts, en fin, nos gusta soñar un poquito y dar propuestas concretas para esta nueva era. Y se me ocurre, ya que ustedes, María José y Liliana, son universitarias y hablamos del programa Erasmus, coima, no sería del todo descabellado un programa Erasmus iberoamericano basado en cierto sentido en los modelos europeos y que permitieran a los jóvenes estudiar, formarse y trabajar en los países del bloque y en Europa, pero un programa Erasmus iberoamericano, Iberasmus, es serio. ¿Y qué parece este sueño, Liliana? Lo digo porque se me acaba de ocurrir y yo soy muy vanidoso. ¿Se podría posibilitar algo así? A mí me parece interesante. Lo que pasa es que estos programas son de largo alcance y necesitan financiación. Entonces habría que ver quién tiene la posibilidad de financiar un programa tan importante como es el Ibero Erasmus. Así que es sueño muy loable, muy interesante, un proyecto que podemos ir trabajando, pero bueno, es un proyecto que lleva mucho trabajo, elaboración y financiamiento. Así que bueno, tendríamos que conseguir esas cosas. Pues vamos a pasar. Sí, perdóname. Sí, siga. Me gustaría añadir algo sobre la financiación. Ahora estamos empezando las largas negociaciones, porque en Europa todo se está negociando continuamente y eternamente, para el nuevo marco financiero plurianual, es decir, el presupuesto de la Unión Europea para los siguientes 7 años a partir de 2027, y por lo tanto es el momento también de presentar propuestas y poder debatirlas, ¿no?, en las instituciones europeas. Y también relacionado con esto, me gustaría mencionar que existe, que seguro que lo conoce muy bien Liliana, el programa internacional Global Gateway, en el que Latinoamérica está dotada con unos 45.000 millones de euros, creo recordar, y que, sin embargo, ha recibido algunas críticas y que yo creo que es claramente mejorable, tanto en su gobernanza como en sus fines, ¿no? No soy experta yo en estas cuestiones de detalle, pero creo que sí que podríamos todos trabajar en que esto mejore y que avance, y sobre todo para que las empresas de ambas partes, tanto europeas como de Latinoamérica y concretamente de Mercosur, que nos ocupa hoy, pues puedan sacar partido de este dinero, que está previsto precisamente para el desarrollo de grandes objetivos alineados con los de los europeos, como por ejemplo cuestiones climáticas, energía, etc. Pues extraordinario. Todavía tenemos algunos corresponsales y vamos a hacer el sprint final. Don Roberto Ceballos, desde el ombligo del mundo, desde la zona más jorocha de la humanidad, dígame algo, don Roberto. Muy buenas tardes, con el gusto de saludar a todos, muy especialmente a nuestros directores, a nuestros corresponsales, pero hoy de manteles largos por la presencia de dos mujeres hermosísimas y talentosísimas. No sé qué es más importante, el talento, y bueno, grandes juristas, abogadas, de las que estamos aprendiendo, increíble. Con el gusto de saludarlas, voy a ser repetitivo. Hoy, hace unos minutos, escuchaba a Liliana comentar del génesis de la historia del Mercosur, pero también escucho con mucha claridad y aprendiendo mucho de ¿cómo se llama?, de María José Rodríguez, que también su apellido más Rodríguez no puede ser más español, y Liliana más Bertoni no puede ser más italiano, y la señorona hermosa Van der Leyen, pues alemana, y bueno, hoy mi presidenta con otro origen, y bueno, tiempo de mujeres. Creo muy personalmente, y esto es muy personal, que las mujeres sí pueden cambiar el mundo. Creo que es el momento de ustedes. Nadie mejor que ustedes que están en el tema de Mercosur y de la Unión Europea se dan cuenta de los tratados que están siendo violados por la potencia amenazante en el mundo, y que México está en una crisis ante una oleada de amenazas, por un lado, de los sueños del tío Sam, y por otro, un tsunami
asiático que nos invade por todas partes. ¿Cómo es posible que no haya sido posible? Bueno, ahí viene la pregunta. Para ambas, desde la perspectiva de Europa y desde la perspectiva de Argentina, para ambas, ¿cuál es la solución? Más que la problemática, ¿cuál es la solución hoy cuando la ruta de Cortés tiene 505 años? El comercio empezó aquí en Veracruz, es la primera aduana del continente, empezaron a comercializarse platas, metales, sedas, especias de todos los países, de la Gran Colombia, de aquel sueño. ¿Cuál es la solución? ¿A quién le corresponde iniciar este bloque que nos hermana desde nuestra genética, desde nuestros gustos, desde nuestra cultura, desde nuestros apellidos, desde nuestro idioma? ¿A quién le corresponde? ¿Quién será el responsable de armonizarnos y llevarnos a un buen puerto? Pendientes. Difícil respuesta. Muy difícil. No sé, María José, qué opinar, pero bueno, uno puede poner buena voluntad en pensar que el futuro está en nuestras manos, pero bueno, el mundo entero se enfrenta a desafíos serios y tiene que, lo que se me ocurre ahora es decir que la vía es el multilateralismo. Los países solos hoy en día, con estos grandes desafíos que tenemos, no puede tener la vía más eficaz o más eficiente que la vía multilateral, que se aplicó en su momento cuando terminó la Segunda Guerra Mundial y dio lugar a la constitución de un montón de instituciones que pudieron llevar adelante esta vida internacional y que hoy en día necesitan ciertamente ayornarse, la OMC y bueno, la Organización Mundial de la Salud, etcétera, etcétera, deben ayornarse y bueno, necesitamos eso, que sean opciones multilaterales más allá de cualquier disputa de los aranceles, que si yo cobro más, cobro menos. No podemos volver enfrentar seriamente este nuevo mundo con los desafíos que nos presenta, volviendo a discusiones que son realmente discusiones del pasado, como discutir aranceles o como, adquirir territorio por las armas. Bueno, son discusiones del pasado. Tenemos que dejar de lado eso y mirar el accionar multilateral para poder crear cosas positivas para el futuro. Sí, yo diría, y estoy totalmente de acuerdo con Liliana, yo añadiría pues que efectivamente tenemos un problema de liderazgos a nivel mundial, ¿no? Totalmente. A veces estamos en manos de cualquier político, pues no sé, muy extraño, vamos a decir, ¿no? Que no se comprende bien las posiciones. Oportunista, lo digo yo, perdón. No hay un Schuman, un Chambonnet, un Deluar, bueno, nos faltan esos personajes. Claro. Entonces lo que nos queda a los ciudadanos es pues unirnos lo más posible, quizá utilizar nuevas tecnologías para ello si somos capaces de ello, ¿no? Las redes sociales, en vez de utilizarlas mal, podríamos utilizarlas mejor para unirnos y todas las nuevas tecnologías para conseguir que, avanzar juntos. Y en ese avanzar juntos yo diría, y en la línea de lo que decía Liliana, el multilateralismo, que si los bloques geopolíticos mundiales tienen que cambiar, pues es el impulso para que toda Latinoamérica y Europa avancen juntos. Yo creo que desde Europa yo creo que cada vez se ve más claro y por eso se ha firmado el acuerdo Mercosur. Yo lo veo así, me parece que es evidente. Se ha desbloqueado porque lleva más de 20 años bloqueado. Exactamente. Significativo, ¿no? Y porque, como decíamos antes, porque somos parte de Occidente y tenemos una cultura común y en cambio no tenemos mucho que ver con India o con Japón o con China, no es con China. Tenemos aquí con nosotros a don Gilson Carmini, que con su maravilloso portuñol lleno de adornos zambeos y de batucada nos va a plantear alguna cuestión del continente de la alegría que es Brasil. Dígame, don Gilson, hable con ese encantador tono a nuestros escuchantes. ¿Cómo está, mi querido hermano? Felicitaciones por esse programa maravilhoso, ¿no? Enlace Iberoamericano. Y también felicitar a nuestra Liliana por estar ahí, ¿no? Y hacer parte de la familia Prensa Mercosul. Afinal de cuentas,
ahora ya es nuestra principal acompañante en estos temas tan importantes que es integración. También a María José, ¿no? Rodríguez, que está ahí nos acompañando desde España, sentadita. Veo que hay alguien que mira para ella y la mira para alguien también, como quien dice, no puede hablar. Pero bueno, ahí estamos. Y dentro de todo eso, mi querida Liliana, quería hacer unas preguntas para usted. Y también para Pero María qué hermosura, José. ¿cómo no va a haber alguien que la está mirando? Gilson, Claro. que con esa hermosura que tiene nuestra María José Carvajal, ¿cómo no va a haber mirando por ahí? Pero Gilson, hombre, no la pongas en un brete, por favor. Mi querido Un abrazo. Pero bueno, Me perdona. eso no estaba previsto, ¿no? Así mismo es. Pero bueno, las cosas buenas nunca están previstas y nosotros tenemos que nos adaptar a ella para que podamos vivir mejor. Liliana y nuestra querida María José, nosotros hemos tenido varias entrevistas, vinieron a nuestros programas varios Parlasur, y dentro de todo también vinieron varias autoridades españolas del partido PP, que nos dieron visiones muy diferentes y también nos ha hecho mirar de un otro lado que a veces nosotros no tenemos la capacidad de hacerlo. Uno de los temas principales es el tema de socialización, ¿no? Nosotros a través del partido del PP, ¿no? El partido español, nos comentaron que el Mercosur no socializó, y el tema de no socializar el tratado hizo con que... Perdóneme, estimado Gilson, es que socializar aquí tiene un componente político, es más bien de cómo no comunicó, cómo no hizo público, cómo no participó. Aquí se entiende en la Unión Europea, en España, socializar, también eso, pero sobre todo creo que siempre hay que decir que cómo no comunicaron mejor, ¿no es así, querido Gilson? No sería comunicar. Se comprendió. Sería más socializar con la población, ¿no? Nosotros vemos que hubo una comunicación constante con la parte política, y no hicieron la socialización con la comunidad, con los principales interesados, que son los productores, con los empresarios, lo que generó ese problema que está hasta la fecha de hoy, que es un empecillo por falta, digamos así, de argumentos de algunos partidos políticos que son en contra de ese acuerdo, y que ellos sí socializaron con esa sociedad española, francesa, europea, digamos así, mostrando apenas el lado de ellos, de los problemas que tendría con ese acuerdo. Entonces la pregunta que yo hago, ¿qué faltaría para que el Mercosur pudiese socializar más con los empresarios, no solamente con la parte política? Porque como dijo la directora del PP en México, el Mercosur socializó con la parte más débil, que es la política, que cualquier cosa se rompe, cualquier acuerdo entre ellos se rompe y automáticamente pone un montón de empecillos y otras cosas encima de la mesa. Entonces la pregunta es, ¿qué faltaría para que el Mercosur pudiese socializar y mostrar las ventajas a los productores de ese acuerdo, sea tanto na parte técnica ou inversiones sudamericanas, para que ellos possam hacer crecer também o país deles através dessa integração? Essa é uma das perguntas. A segunda pergunta que gostaria de fazer também, não, para nossa querida Liliane e também para Maria José, qual seria, se tivesse que pedir um desejo para o futuro do Mercosur e para a União Europeia, qual seria esse pedido que vocês teriam que fazer, e qual seria a debilidade nesse momento que se está sofrendo esse tratado, para que se lleve a cabo um poder de socialização e comunicação melhor com os empresários, com os industriais e principalmente com o povo. Nós não podemos estar solamente à mercê política da coisa. Isso que está dando mal. Isso é o que, por isso não avança, porque a cada 5 anos cambia um presidente de um país, o outro, então quando entra o outro já tem que novamente fazer todo aquele repasso de lo que se foi firmado, lo que se quer fazer, perdendo muitíssimo tempo. Então, essa seria uma das duas perguntas que eu tinha, e considerando
considerando la experiencia, ¿no? Que ambas tienen la integración entre Unión Europea, Mercosur y todo más. ¿Cuál sería los mejores ejemplos que tendríamos que seguir de la Unión Europea, Liliana, para que nosotros pudiésemos alcanzar y no tener que perder 40 años como perdió la Unión Europea, podendo aprender de los errores de ellos? Entonces, esa es mi pregunta y, más una vez, felicitaciones para las dos, ¿no? Las dos damas hermosas ahí, una sudamericana y otra argentina, ¿no? Hacer acuerdo, si ustedes quieren ver Liliana y María José, pueden entrar en el YouTube y en nuestra página del Facebook, que estamos en vivo ahora. Entonces, así que un fuerte abrazo para ustedes. Bueno, María José, te dejo la delantera porque si no siempre hablo yo. Después continúo. Muchas gracias, Liliana. Bueno, yo sobre la primera cuestión, Gilson, mi opinión, humilde opinión, como funcionaria que soy, que tampoco soy político, entonces en ese caso tendría una excelente respuesta que sonaría todo muy bonito, muy bien. Pues yo iría a la parte más técnica. Mi opinión, una cosa que se hace bien en la Unión Europea es trabajar mucho los datos. De todo se hacen cálculos que yo no sé hasta qué punto después son realmente correctos, ¿no? Pero, por ejemplo, del acuerdo Mercosur se ha calculado y se ha presentado documentos cuantificando exactamente desde las toneladas de los productos que se pueden importar de cada tipo de producto, hasta, en fin, las ventajas que puede suponer para todos. También el dinero que está a disposición de los agricultores y ganaderos, que creo que son 1.000 millones de euros en el caso de que tengan perjuicios derivados de este acuerdo, etcétera. Es decir, todo se cuantifica, todo se analiza, se estudia, se presenta a la opinión pública de manera, y a las empresas, de manera que se combaten un poco los argumentos contrarios, ¿no? Yo creo que es importante hacer ese esfuerzo y tener argumentos concretos, no simplemente hablar de bondades generales, ¿no? del acuerdo, que sin duda las hay, pero también hay que ir a este tipo de informaciones. Y la segunda parte, no recuerdo ahora mismo, era sobre las ventajas general del acuerdo, ¿era? Y los desafíos, ¿no? Sí, ¿cuál? Exactamente. Los desafíos son grandísimos. Estaríamos como 5 horas pendientes de los desafíos, pero María José lo va a simplificar seguramente bien. Los desafíos, yo diría que lo que hay que hacer es pensar en lo que cada parte puede aportar. Nosotros, como decía antes, somos muy buenos en regulaciones, en normativas, en instituciones. Podemos enseñar mucho de cómo lo hemos hecho, lo que hemos hecho bien, lo que hemos hecho mal. Y, desde luego, el potencial de recursos naturales, de materias primas, todo el mundo que se abre a las empresas europeas para invertir en el Mercosur, en infraestructuras de todo tipo, incluidas infraestructuras verdes, infraestructuras de innovación. Todo esto, tenemos el know-how, tenemos el saber hacer en Europa, nuestras empresas que pueden ir a invertir allí y tenemos la facilidad del idioma, de los idiomas, del español y del portugués. Con lo cual, yo creo que deberíamos ponernos las pilas todos de ese lado y de este lado y ponerlo en bandeja a nuestras empresas, las de allí, ver las oportunidades que tienen en Europa o de cooperación con las empresas europeas y al revés, las empresas europeas en Hispanoamérica y también, o Iberoamérica, mejor dicho. Y también los grandes desafíos, pues está el cambio climático, claro, no hay que perder de vista esto. Y Europa tiene bastante camino avanzado y sobre todo en temas como economía circular, en nuevas energías renovables como hidrógeno. Hay realmente un enorme potencial. Bueno, disculpame, pero también aquí yo transmito una mensaje de nuestra ministra de Turismo, Angie Duarte, de Paraguay, que está escuchando el programa. Y está preguntando para las dos en el ámbito turístico, ¿qué podemos hacer para mejorar esa integración, para que se pueda hacer proyectos em pró del turismo, principalmente silver, não, que é um turismo muito olvidado em Paraguai
y muy, digamos, desarrollado en España, Europa, ¿no? Entonces, esa es la pregunta de nuestra ministra. Un fuerte abrazo para ella y gracias, ministra, por nos acompañar ahí. Entonces, dejo la pregunta para ustedes. Bueno, el turismo, España lo sabe, es importante industria sin chimeneas. Es una gran fuente no solo de ingreso de divisas, sino de progreso para los países. Así que deberíamos de tener realmente un turismo mercosureño, dado que tenemos tanto Paraguay, bellezas inestimables, como Argentina, Brasil. Bueno, tendríamos que hacer un trabajo, un proyecto importante. Así que animo a la ministra que nos está escuchando y le agradezco, a que podamos trabajar en conjunto. Nosotros desde la Asociación de Integración nos ponemos a disposición para poner nuestros investigadores y armar un proyecto interesante que sirva para el Mercosur. No lo hemos contemplado aún, pero de estos diálogos yo siempre digo son enriquecedores porque siempre salen buenas cosas, y en ese sentido, como nos proponía Gilson, tenemos un gran desafío por delante, que es que fomentar, por ejemplo, el turismo dentro del Mercosur. Y la otra pregunta, Gilson, debo coincidir parcialmente contigo. En una parte, sí, es cierto, aquí se transmite bastante mal la información porque todavía no se ha replanteado. Como yo siempre digo, hay muchas cosas, insisto, que hay que replantear. Y una de ellas, además de la soberanía y la democracia, es la transparencia. La transparencia de los actos de gobierno. ¿Por qué? Porque al no sociabilizarlo, no hacerlo debidamente público, incluso a nosotros como investigadores, nos cuesta obtener información. Y como decía María José, la obtenemos de las excelentes páginas que tiene Europa, sobre todo la Comisión, que plantea estadísticas y maravilloso. Bueno, aquí no lo tenemos y eso, digamos, perjudica. Pero es cierto que las consultas con toda la parte agrícola y empresarial existieron antes de llevar las propuestas al tratado. Me consta que desde nuestra Cancillería se han hecho reuniones con todo el empresariado que han presentado propuestas de distinta índole. Y por otra parte existe en el Mercosur un órgano que ayuda a este tipo de convergencias, que es la Comisión de Comercio del Mercosur. Y en ella, en las reuniones de la Comisión de Comercio del Mercosur, se han tratado, donde participan todos los estados, ¿no es cierto?, en esta Comisión de Comercio, desde sus delegaciones nacionales. Ahí se ha tratado fuertemente el tema de los planteos que iban a hacer ante la recomposición de este tratado Unión Europea-Mercosur. No fue inconsulto, quizás fue mal transmitido, pero las reuniones hacia los sectores interesados existieron y se pueden consultar en la página de la Comisión de Comercio del Mercosur. Me gustaría añadir una cuestión sobre turismo, agradeciéndole a la ministra pues que esté escuchando. Y es que Europa es un continente muy envejecido, es el más envejecido y además al mismo tiempo la mayor parte de la población, sobre todo el norte de Europa, tiene un alto poder adquisitivo. Entonces, yo creo que el turismo en lugares tan maravillosos como pueden ser los países del Mercosur tiene ahí un potencial enorme si ofrece productos adecuados, paquetes turísticos adecuados a esta población de jubilados o gente ya que lo que buscan es precisamente eso, cómo ocupar su tiempo libre, ¿no? Y qué mejor hacerlo que disfrutando de esas maravillas que tiene el Mercosur. Pues yo quería decirle también a la excelente ministra, que es Angie Duarte, que es la ministra de Turismo de un país que ha tenido una gran proyección y que quiere relanzar yo lo he visitado en la Feria Internacional de Turismo de Madrid con una excelente presencia. Quiere relanzar el turismo de congresos, el turismo fluvial. Angie Duarte ha establecido una guía de oro de Paraguay y ha querido declarar Asunción destino turístico inteligente con el intendente capitalismo de la capital, Asunción Óscar Rodríguez. Pues ya que su presidente también, don Santiago Peña, es, a mi entender, un grandísimo promulgador y promotor de la integración, yo
le brindo la posibilidad, que también vaya soberbio que soy, de unos premios Asunción a la integración, que es ahí donde se firmó hace 34 años ayer este tratado de la Asunción, en 1991, un premio a la integración y al desarrollo, a la integración también frente a la exclusión social, no solo la integración de macropolítica y de supragobierno, sino un premio a la integración desde los que tengan también la necesidad de que las instituciones los incorporen a aquellos colectivos, personas o instituciones también que participen en los premios la integración Ciudad de Asunción. ¡Qué bonito! Y además de la integración, porque la integración sin desarrollo no se concibe, me atrevo a poner el apellido integración y desarrollo, estimada ministra, con todo el respeto, doñita Angie. Yo le diría que aquí soy y fui concejal de una ciudad de los premios Príncipe, ahora Princesa de Asturias, que no solo ha puesto en el mapa, sino que nos ha cargado de valores y de culturas de progreso y modernidad. Creo que Asunción, que está en el corazón de América del Sur y que su presidente, siempre que lo he escuchado, ha promovido esa integración y que fue hace poco presidente in tempore. Y, en fin, su alcalde y usted, que son grandísimos promotores del liderazgo de ese compromiso de integración, me atrevo a sugerir, igual que hablábamos de los estudiantes que tuvieran esos premios, ya que somos de propuestas, esos premios que hablábamos antes, similares a los europeos de Erasmus, pues yo me atrevo a sugerir unos premios de la integración y el desarrollo, Ciudad de Asunción, y en el desarrollo pueden complementarlos con el premio a la internacionalización. Yo me acuerdo que aquí se dan premios al medio ambiente, a la responsabilidad social corporativa. Fíjese, me acuerdo incluso del mejor emprendedor, que siempre esa cultura es necesaria en estos tiempos de gran cambio y de transformación, y si me apuras también a la innovación tecnológica. Mi apuesta, porque ustedes me inspiran, es un premio a la integración y al desarrollo Ciudad de Asunción. Y como no podría ser de otra manera, no quisiera molestarla con estas propuestas, sino simplemente, al igual que dije la del Erasmus, que este programa también sea semilla de integración y que nuestra línea editorial sirva para algo. ¿Qué le parece a María José esta propuesta? Me parece muy buena propuesta, sin duda, porque los premios, pues es un elemento para conseguir una gran visibilidad a nivel internacional, ¿no? Entiendo que puede ser realmente útil para avanzar sobre todo para el conocimiento de la sociedad, de las empresas y darles esa visibilidad internacional, ¿no? Que siempre viene bien. ¿Y a usted, Liliana, le parece excesivamente pretencioso? No, me parece muy bien, y aclaro, y si está la ministra de Turismo escuchándonos, le voy a decir que estuve recientemente en Asunción, que se ha convertido en una ciudad cosmopolita, hermosa, ordenada, que vale la pena realmente visitar. Me ha sorprendido gratamente, yo hacía mucho tiempo que no iba. Está además de sus bellezas naturales, es una ciudad que tiene todo para pasarla bien, y tiene su gente que también es acogedora, y bueno, así que recomiendo, y ojalá podamos hacer algún plan en conjunto. Javier, yo ya le había dicho, los voy a tener que abandonar porque tengo que tomar un avión y tengo que estar a las 4 en el aeroparque, así que lamentablemente voy a tener que desconectarme. Liliana, pues no te preocupes, pero yo muchas gracias, muy agradecido, y disculpa, todavía nos queda esta última pregunta y te dejo ya. Mira, eso desde el país de la belleza, desde Colombia, y aunque hay algo más en el tintero, mira lo que nos dice don Carlos Castañeda. Por favor, dispare usted rápido, don Carlos. ¿Cómo no? Estas flores son para ellas, Javi, pero yo le tengo, como siempre, dos preguntitas, dos inquietudes, y una de ellas es para ambas. ¿Qué papel juegan los temas medioambientales en la región entre el Mercosur y la Unión Europea? ¿Son un obstáculo insalvable o una oportunidad para innovar juntos? Pasó Colombia. Un abrazo.
Pues bueno, si lo contesta contesto ya rapidito, no, si no te importa, así ya después puedo salir. Los temas ambientales justamente fueron el replanteo de la recomposición del acuerdo. Justamente hay un capítulo dedicado a la sostenibilidad que fue, así como en su momento fue la agricultura, la última traba que ya se solucionó fue el capítulo de sostenibilidad que existe dentro del acuerdo. Y justamente se hablaba de la legislación europea y de la aplicabilidad de esa ley de manera extrajurisdiccional en el Mercosur. Es decir, si los estándares europeos se podían aplicar a este tratado en tanto y en cuanto la contraparte no los tenía. Pero bueno, hemos llegado a superar esas cuestiones, ponernos de acuerdo y que cada uno pudiera, más o menos así resumido, se dice que llegan a tiempo en sus velocidades a cumplir con los estándares. Una cosa muy importante que va a pasar aquí en Sudamérica, en el hermoso país de Gilson, es que se va a hacer en el mes de noviembre la COP30. Entonces, se va a hacer precisamente en la ciudad de Belém, que es el corazón de la Amazonía. Entonces, ahí va a volver a retomarse este tema que ya en el tratado está cerrado, pero precisamente Brasil va a tener la posibilidad de demostrar que su foresta, que su selva amazónica está cuidada, están haciendo todo lo posible para digamos, demostrarlo fehacientemente, así que creo que ese desafío está en camino de ser cumplido. Así que muy bien por Brasil y bueno, como yo les dije al principio, el tema de los estándares ambientales es uno de los temas principales en los tratados de hoy, firmados hoy día dentro del área del comercio. Así que bueno, con esto, si hay alguna pregunta más rapidito y si no me despido. No, solamente si tienes tú algo... me parece que Paula tiene una preguntita. Solo decirte que expongas tú el cierre, Paola, y el cierre, quiero decirte, del minuto ese antes de despedirte, que digas lo que quieras oportuno a nuestra audiencia y no sabes lo agradecido que te estamos. Esperemos, como dice Gilson, que seas una fija en esta plantilla de la familia de Mercosur. Dime, Paola, y despide tú la conversación. Paola, dime. Paola, por favor. Buenas tardes para todos. Especial saludo para nuestro director de Enlace Iberoamericano, para todo nuestro equipo de trabajo de Radio Mercosur y por supuesto para nuestras invitadas, la doctora Liliana y María José. Pues les cuento que hoy han hablado de unos temas maravillosos, es lo que me apasiona, el tema de comercio exterior, las exportaciones e importaciones y por supuesto el turismo regenerativo. Y sabemos que con los países de Mercosur podemos potencializar y avanzar con los proyectos de cooperación internacional. Pero tenía una preguntita, escuchando todo lo del programa y la intervención que han tenido, es lo siguiente. Digamos, para ambas, si el Mercosur fuera un estudiante, ¿qué nota le pondrían en integración económica y por supuesto también en coordinación política? ¿Y por qué? Esa es mi pregunta. Un especial saludo desde el Valle del Cauca, Colombia. Un abrazo. ¿Qué tal, Colombia? Gracias por la pregunta. Bueno, el tema económico y político es uno de los temas, el económico es un tema pendiente porque el Tratado de Asunción nos hablaba de la constitución de un mercado común al 31 de diciembre de 1992 o de 91. En un año pensábamos tener la fuerza de poder crear un mercado común. Bueno, el objetivo buscado en ese tratado no se logró. Somos aún una zona de libre comercio, una unión aduanera inconclusa o incompleta porque no hemos llegado a tener un arancel externo común consolidado. Y si no cumplimos esos pasos previos, no llegaremos nunca a constituir nuestro mercado común, que es el objetivo del tratado establecido en el Tratado de Asunción. Entonces, el pendiente crear o terminar de consolidar ese mercado común que, bueno, llevamos 34 años. Son cosas que cuestan porque tocan muchos intereses nacionales, sectores sensibles y cuesta lograr esa unión. Y, por supuesto, bueno, reafirmar la voluntad política para que esto pueda suceder, porque sin voluntad política
estos procesos no se mueven porque debemos reconocer sí o sí que si bien dentro de los procesos de integración hay un montón de intereses particulares, el motor de ellos es la voluntad política de los estados de integrarse. Así que bueno, tenemos esos dos grandes pendientes, mientras tanto vamos rellenando con cosas importantes como son la sociedad, la cultura, la libre circulación, bueno, reafirmando principios que hacen a la vida dentro del espacio integrado. María José, y ya me voy. Y bueno, yo no me atrevería a poner nota, debería conocer mejor toda la situación, claro. Sí, conozco el esfuerzo y como acaba de decir Liliana, lo que es fundamental en cualquier organización de integración, incluso en las de cooperación, pero en las de integración mucho más, es la voluntad política de los Estados. Es decir, incluso en la Unión Europea, en la que ya tenemos una integración importante, muy importante, los Estados siguen queriendo controlar lo más posible. Y entonces ahí estamos siempre con el famoso principio del equilibrio institucional, porque cada institución representa unos intereses diferentes. La Comisión Europea son los intereses de la Unión Europea, pero el Consejo de la Unión Europea y el Consejo Europeo representan los intereses de los Estados. Con lo cual hay choques y hay continuos desafíos, digamos, Pero bueno, lo importante es eso, que haya voluntad política de avanzar y que los ciudadanos también tengan esa conciencia de la importancia de estar todos unidos, ¿no? Que se avanza mejor y que se consiguen muchísimos mejores resultados. Bueno, pues ya despedimos en breve el programa. Tengo que dejar lamento porque me van a hacer perder el avión, pero fue un gusto volverlos a ver. Voy a estar aquí siempre que me convoquen. Esto es muy interesante. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, María José, Gilson y bueno, y a todos los que están presentes. Mis saludos, mis cariños y bueno, y nos vemos ya en una próxima oportunidad. Gracias, Javier. Un abrazo fuerte, Liliana, y encantada de conocerla. Igualmente. Muy agradecido, Liliana, muy agradecido. ¿Alguna persona quiere dirigir la palabra para cerrar el programa? Hay varios corresponsales aquí. Ya hemos excedido un poquito el tiempo, pero en cualquier caso, como los podcasts permiten alargamiento y la radio también, porque nuestro director así lo autoriza, díganme si quieren algo, despedimos el programa. ¿Alguna cuestión a valorar ahora ya en el final? Pues bueno, decirles que ya 34 años después el Mercosur ahí sigue vivito, coleando y algo activo, pero con sabor a salsa y a samba también, cómo no, y otras muchas voluntades musicales que a veces producen regulares resultados. Es como este amigo que dice, o tú cuando dices, venga, vamos a ir al gimnasio, pero al final nada, que solo paga la cuota varias y la ropa. No acabamos de hacer todos los deberes, parece ser. En cualquier caso, tras 34 años, repito, este proyecto en construcción no parece a mí entender que tenga esa madurez institucional y de delegación del Estado-Nación en estos entes que soñaron sus fundadores supranacionales. Pero también es cierto que ninguno ha perdido ese potencial, digamos, estratégico. Y sobre todo hemos analizado ese puente que están surgiendo entre estos bloques, el Mercosur y la Unión Europea. Entre la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos, y la Unión Europea, dos grandes bloques llamados fraternalmente e históricamente a hermanarse. Hoy sabemos que esta integración no es solo ya cuestión, como hemos visto, por estas tecnologías que nos permiten, por encima de los tratados y de las tarifas aduaneras, es cuestión de personas, de cariño, de valores compartidos. Y, por supuesto, como bien acaba de analizar, a la cual estoy muy agradecido, María José Rodríguez Carvajal, es cuestión también de una voluntad política de que Europa y América del Sur entrelacen su fraternal historia con estas lenguas hermanas, que en Europa tenemos un guirigay de 27, no sé cuántas ellas, y desafíos comunes. En definitiva, desde la transición esta en digital que estamos nosotros viviéndola y que podemos tener este programa, la transición y transformación verde, hasta todo lo que supone la integración y la inclusión social que hoy hemos ofrecido a este programa. Yo quisiera hacer un homenaje al Tratado de la Asunción de 1991, hace 34 años, repito, y que no miremos al pasado con ninguna nostalgia,
sino aprendamos de él y miremos al futuro con esta audacia que han demostrado hoy las preguntas de nuestros corresponsales y las respuestas de nuestras invitadas. Esa audacia habla de progreso en nota mayor. El mundo está cambiando mucho y muy rápido. La integración ya no es una opción, señores. La integración ya no es una posibilidad, es una necesidad. Quien no comprenda esto es muy bruto. Política, social, económica, ideológicamente muy bruto. La integración en un mundo donde hasta las teorías de la incertidumbre de Heisenberg y del caos dice que una mariposa que mueve las alas en el Caribe puede generar una tormenta en Europa. Señores, esta integración es una gran necesidad. Gracias por acompañarnos en el enlace iberoamericano. Y aunque las relaciones siguen siendo complejas, estoy convencido que este programa nos une. Hasta pronto, mi gente. Hasta luego. Hasta siempre, mi gente. Desde prensamercosur.org presentamos nuestro programa Radio Podcast Enlace Iberoamericano, con base en España y Portugal y con el resto de la comunidad iberoamericana en la Unión Europea. Tendremos puentes de comunicación e integración con personas y temas de nuestro interés. Radio Mercosur y su Enlace Iberoamericano, presentado desde España por Javier Pertierra, se emitirá los jueves en vivo y en directo. Enlace Iberoamericano, que comenzará a las 13 horas en Brasil, Argentina y Uruguay, 12 horas de Bolivia, Paraguay, Chile, Cuba y Venezuela, 11 horas de Colombia, Ecuador y Perú, 10 horas de México y Centroamérica, 18 horas de España. Escucha Enlace Iberoamericano en la radio y podcast Mercosur de www.prensamercosur.org.